Subiendo un poquito el volumen, Sí. que si quiere grabe, como hace Carmen, cada tanto cuando nombramos a Pata Kramer y se lo manda directamente a Uruguay, porque ahora viene al aire del 88.9 y de la 91.7 la periodista que quizás más sabe de la legislatura bonaerense, la que le arma la agenda a Axel Kicillof y compañía. Estamos hablando de Gabriela Edith Lorenzo. Bienvenida aquí al 88.9 y a la 91.7. Hola, Pacho, Luz, muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. No sé si el tema que vamos a tocar es el más agradable de todos que tenemos para hablar de la provincia de Buenos Aires. No sé, antes a mí me han enseñado que decir deuda es casi una mala palabra. En este caso, ¿qué es la deuda que está solicitando que le aprueben desde Nación el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Bueno, interesante ahí hablar de la palabra deuda porque durante lo que fue el tratamiento, vamos a poner en autos a la audiencia, ¿no? Sí. Este pedido de endeudamiento / financiamiento, porque así es como lo han llamado desde el Ejecutivo Provincial, que es un pedido de financiamiento, que hoy está pendiendo de un hilo porque lo tiene que autorizar el Ejecutivo Nacional, es una rosca que viene de hace rato y que a la provincia, al Ejecutivo Provincial y por ende a todos los bonaerenses les ha costado un montón llegar a que esto sea ley y que se autorizara en la legislatura provincial. Así que vamos por partes. En primer lugar, explicarle a la gente por qué se habla de financiamiento y no endeudamiento. Porque cuando uno habla de endeudamiento pensás, bueno, voy a pedir plata para seguir funcionando, más o menos como le pasa a cualquier argentino o argentina en el día de hoy. Bueno, no es eso lo que está pidiendo la provincia. La provincia está pidiendo este endeudamiento / financiamiento por más de 3.600 millones de dólares porque hay que pagar la deuda, los intereses de capital de la deuda que dejó el gobierno de María Eugenia Vidal. Que se vencen ahora. La deuda en dólares. Eso ya han vencido alguna parte, ahora voy a explicar de esta parte del financiamiento, hay alguna parte que ya venció y que la provincia pagó con recursos propios. Y que parte de esta financiamiento que se toma ahora es un poco para pagar eso y otro poco para pagar los que están por vencer. ¿Por qué la provincia ya tuvo que afrontar con recursos propios? Porque, bueno, recordemos que la provincia este año tiene presupuesto y tarifaria después de 2 años de no haberlos tenido, de no haber conseguido la legislatura entre las rencillas internas y bueno, y después las negociaciones por ahí frustradas con la oposición, ni tener ni presupuesto ni tarifaria. Bueno, este año se hizo con las 3 cosas y le costó muchísimo. El endeudamiento ya había pedido a comienzo de año una autorización por endeudamiento por 1.045 millones, el Ejecutivo eso no había salido, por eso después se sumaron otros 1.900 millones que entraron después y terminan siendo estos más de 3.600 millones. Bien, eso por un lado, aclaremos. Entonces, esto no es para que la provincia funcione, la provincia va a funcionar con el presupuesto que se ha sancionado este año, sino que es para pagar los intereses de la deuda de capital que dejó el gobierno de María Eugenia Vidal. Bien. Ahora, ¿por qué surgen también algunas confusiones? Porque en el medio de las negociaciones que se entablaron en la legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores, para que se autorice esta toma de deuda, vamos a decirle así deuda ya para no decir deuda / financiamiento a cada rato, se negoció que el 8% de lo que efectivamente se tome, esto también es válido aclararlo, la legislatura provincial autorizó al Ejecutivo que tome hasta 3.600 millones. Bien. ¿Quiere decir que va a tomar los 3.600 millones, que los va a tomar todos juntos, que los va a tomar en parte? No, pues es el máximo, es el tope. Después se irá tomando de acuerdo a cómo lo necesito, como también se vayan autorizando. Bien, de ese fondo total, un 8% de lo que se tome de esta deuda sí va a ir destinado a un fondo para los municipios. Bien. Que, bueno, los municipios bonaerenses están bastante, algunas en situaciones muy críticas, al límite para pagar aguinaldos y demás, porque, bueno, esto es una cadena en vez de virtuosa, viciosa, ¿no? Nación le debe plata a provincia ya de antes. Ahora no le quiere autorizar un endeudamiento, pero le debe plata del Fondo de Seguridad. Claro. Bueno, y esto va en cadena a la provincia, después también a los municipios y demás. Bueno, salvada esta parte, costó muchísimo que la legislatura provincial aprobara el endeudamiento y entre esto tuvo que haber negociaciones que también fueron puestas sobre el tapete y quiero remarcar algo. Una fue el fondo para los municipios, eso está claro, se negoció con la oposición, en el oficialismo y demás.
Este endeudamiento, autorización, se aprueba por más de 2/3 en cada una de las cámaras. Voto en contra, absolutamente en contra, el bloque más duro de La Libertad Avanza y la izquierda. Y bueno, después fue aprobado. Para esto hubo que entablar negociaciones. Una de estas fueron cargos directivos, por ejemplo, en el Banco Provincia. Y de esto también se habló mucho, porque se ampliaron los cargos de 8 a 14. Se crearon figuras como de síndico y demás de control. Y en estos cargos entraron tanto gente de Fuerza Patria, o sea, del MDF de Kicillof, de la Cámpora y del Frente Renovador, las tres tribus ahí más importantes dentro de lo que es el peronismo, y también entraron de la oposición. ¿Qué es lo que aclaró Carlos Bianco? No es que nosotros creamos puestos nuevos para negociar, sino que el mismo presupuesto que estaba destinado para que cobraran 8 autoridades en el Banco Provincia, ahora van a ser 14. Es el mismo presupuesto, los sueldos se achican. Claro. Hay más cargos, sueldos más chicos, la plata que pone la provincia es exactamente la misma. Y también manifestó Bianco que, por supuesto, no es del agrado de él, no es que él piense, ay, qué bueno, tengo que negociar un cargo para conseguir la deuda, pero dice, bueno, hay que negociar y hay que tejer estrategias y la provincia necesita esta plata para seguir funcionando, y era uno de los reclamos que había cargos que cubrir, y esto fue lo que se consignó como negociación, y fue un acuerdo, y no es que se hizo ni en off, ni clandestinamente, ni nada. Esto está, tenemos los nombres, todo de quienes ocupan cada cargo. Bien, salvo estas distancias, tenemos el endeudamiento aprobado, es ley en la legislatura provincial. ¿Qué es lo que sucede? Hay algo que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal, que rige en nuestro territorio y que establece algunas condiciones. Por ejemplo, una provincia, si bien es autónoma, como tiene que tomar deuda afuera, necesita una autorización del Ejecutivo. Esto fue así siempre. ¿Por qué ahora es motivo de rosca? Porque el Ejecutivo Nacional está tomando estas autorizaciones que tienen que operar casi de forma fáctica, se cumple con algunos requisitos que ahora los voy a nombrar, y es un trámite, o sea, tiene que pasar por el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior, se firma y sale. Bueno, de hecho, el gobernador le dijo a Caputo, al ministro de Economía, dale, Caputo, firmar rapidito, le dijo. Totito, pero, sí, aprobámelo rapidito. Sí, ahí hubo... fue la vez que más picante creo que lo he escuchado ahí al gobernador, porque siempre, bueno, ¿no?, llamando al diálogo el Ejecutivo. Recordemos que en el Ministerio del Interior está Santilli ya hace rato que Bianco le pide una reunión, también Kicillof, Milei y demás. Bueno, cuando el Ejecutivo Nacional, nos metemos brevemente en esta rosca, tuvo que empezar a negociar en el Congreso, que hubo algunos pases, y que quieren negociar, que les levanten la mano cuando metan ahora la reforma laboral y todo este paquete de leyes que quiere bajar el Ejecutivo Nacional, ¿qué les dijo a los legisladores de las provincias? No les negoció por obras para las provincias, no les negoció por cargos, no les negoció por plata. Le dijo, ustedes me levantan la mano y cuando su provincia necesite tomar deuda afuera, nosotros se la aprobamos. Así, escandalosamente público fue este hecho, y de hecho en su momento también lo criticó Carlos Bianco, creo que viendo venir un poco lo que iba a pasar si lograba sortear esta primera gran traba, que era que unir, digamos, consensuar en la legislatura. ¿Qué es lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal y por qué dijo Axel, Totito, aprobame esto rápido? ¿Por qué Bianco también insiste en que esto se debe aprobar rápido? Acá les voy a tirar primero un término muy técnico, pero ahora lo desglosamos. ¿Cuál es la condición? Que los servicios de deuda no excedan el gasto corriente. Esto es lo que se establece en el artículo 21 de la Ley de Responsabilidad Fiscal para que el Ejecutivo Nacional apruebe esta toma de deuda. ¿Qué son los servicios de deuda? Justamente esto que estamos hablando, los pagos de capital e intereses. En este caso, de la deuda que dejó la gestión anterior de María Eugenia Vidal. Cuando dice que no excedan el gasto corriente, que no excedan el gasto corriente, está hablando que no supere el 15% de los recursos corrientes netos. ¿Cuáles son estos recursos? Los recursos que van por transferencia por copa a los municipios. ¿Qué es lo que dice Bianco? Mira, nosotros no solo que no lo excedemos, porque el límite que pone la ley es el 15%, sino que la provincia está en el 7%, o sea, menos de la mitad. Tendría que operar así, pasa por el Ministerio del Interior, pasa por el de Economía, que es la Secretaría de Hacienda, la que tiene que resolver ahí, y firmar y que salga, porque este requisito está cumplido plenamente por la provincia. Ahora,
en esta desinformación que hay, por eso yo apunté a los términos técnicos, porque por ahí los podemos registrar un poquito, porque a veces cuando quieren empiezan a hablar en difícil algunos economistas y no se entienden algunas cuestiones, y cuando quieren las simplifican. Hace unos días Toto Caputo dijo, no me acuerdo ahora en qué canal, pero que no le iban a autorizar la toma de deuda a la provincia porque aumenta el gasto corriente por encima de la inflación o de lo que es la economía real. Bueno, en primer lugar, Bianco ya desmintió que esto no es así, esto de los gastos corrientes, que son las transferencias por copa que van a los municipios, no están ni por encima de la inflación ni por encima de la economía real. Pero aunque esto fuera así, que es la excusa que da el ministro de Economía de la Nación, esto no está contemplado en la ley. O sea, voy a citar a Patricia Bullrich, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. El artículo 21 de la Ley de Responsabilidad Fiscal es claro, si no excede el 15% de los gastos, de los recursos netos corrientes, se tiene que aprobar. Ahora, si se superara, si la provincia estuviera excediendo ese 15%, supongamos por caso que en la provincia de Buenos Aires no es, pero que ocurriera en otra, bueno, ahí tiene otros dos caminos, igual que da la Ley de Responsabilidad Fiscal, que uno es el financiamientos específicos, tomás un organismo internacional específico, etcétera, y otro es un refinanciamiento que tiene que ver con qué es lo que dice Caputo que le van a autorizar, que renegocien la deuda, la bicicleta, que renegocien la deuda, que renegocien los intereses, que renegocien las tasas, y no es lo que necesita la provincia en este momento. Sí es cierto que de este endeudamiento la provincia algo va a tomar para por ahí hacer alguna obra pública, sí, también, pero no es específico para eso. Esto ya lo aclaró Bianco, la obra pública, además se sigue haciendo con recursos propios de la provincia. Así que esto es una rosca que ya la conocemos, que viene de hace rato, que tiene que ver con este enfrentamiento del gobierno nacional con los gobiernos que no son amigos, o que ni siquiera es ser amigos, ¿no? Que no apoyan, que no se rinden incondicionalmente ante todo lo que el Ejecutivo Nacional baja. Ya lo que les puedo adelantar es que esto se va a judicializar. Claro. La provincia va a tener que hacer una denuncia en la justicia porque el Ejecutivo Nacional estaría trabando la toma de deuda, incumpliendo la ley. Yo no sé ahí cuáles serán los cargos, si eran incumplimientos de deberes de funcionario público, cuáles serán los que les caberán a las distintas, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio del Interior, que tienen que firmar y no firman, pero eso se va a judicializar porque claramente la provincia sí cumple con el artículo 21 y los servicios de deuda no exceden los gastos corrientes. De hecho, el 15% que marca la ley, la provincia está en el 7%. Esta es la situación con respecto al endeudamiento que ahora salió de acá del arco de la provincia y bueno, y depende un poco de lo que pasa en Nación con toda la rosca interna propia que tiene. Sí, increíble que sea el Caputo el que te diga que no te puede endeudar. Es muy contradictorio. No, bueno, es que si ustedes hubieran escuchado, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, porque el endeudamiento se aprobó, bueno, primero en diputados, después pasó a senadores en una sesión maratónica que nos tuvo a toda la prensa como 14, 15 horas dentro de la legislatura, y si uno lo escuchaba, Guillermo Castelo, bueno, referente de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, diputado saliente, ahora ya se fue, horrorizado, o sea, oponiéndose al endeudamiento porque no puede creer que un Estado tenga que funcionar a base de deuda, endeudando a las generaciones futuras y demás, y bueno, vos pensás, ¿y por Casa Nación, por Casa Rosada, cómo andamos? ¿No? Sí, me costaba entender cuando decías también esto de que la Libertad Avanza era el principal opositor a esta toma de deuda en la provincia de Buenos Aires, claramente. Bueno, es difícil de entender y según donde se sitúen, parece que son mejores o peores personas, o que toman tal o cual decisión. Veremos qué pasa. Entonces, el camino parece ser la judicialización. No va a haber chance de que Totito apruebe entonces esta deuda. No, yo creo que no hay chances de que, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Estamos en un momento histórico que cualquier cosa puede pasar, pero creo que no es una variante que el Ejecutivo Nacional le haga una fácil a la provincia. Claro. Viene incumpliendo con un montón de cuestiones, imagínense en esta situación, y
creo que es importante destacar esto, porque es como tapar todo, ¿no? Ahí como siempre se construye un mito, cada tanto Pablo Lofe, que es el ministro de Economía de la provincia, saca una serie de infografías, ¿no? Informando que la provincia de Buenos Aires es la provincia que en relación a la cantidad de habitantes que tiene, es la que menos empleados públicos tiene, la que menos gasto tiene por habitante. O sea, contrariamente a lo que se cree, y que no sería tan loco, porque es la provincia más grande del país, con 17 millones de habitantes, esas cosas no son así. Entonces vos lo escuchás a Caputo en la tele diciendo, no le vamos a aprobar un endeudamiento a Kicillof porque tiene un gasto corriente que está por encima de la inflación, y la gente no se queda, y sí, debe ser así. Bueno, en primer lugar, no es así. En segundo lugar, aunque fuera así, no importa. Lo que importa es que los servicios de la deuda, que son los pagos de capital e intereses, no exceden lo que marca la ley de responsabilidad fiscal en cuanto al gasto corriente, que esta es una toma de deuda que no quiere decir que vayan a ser los 3.600 millones. De hecho, de esos 3.000 millones, 500 millones son ya para que la provincia recupere lo que ya pagó, porque hubo intereses que ya se fueron venciendo, y los otros 2.500 millones son para afrontar los que se van a vencer, bueno, y tomar este 8% para los municipios. Esto también es muy importante, y los municipios están ahí bastante atentos, y genera también tensiones internas, ¿viste? Esto de divide y reinará, porque bueno, los municipios, ¿a quién le piden? Bueno, provincia, por favor, dame mi fondo, y provincia necesita que Nación también autorice. Entonces es como esta cadena de romper un poco todo, ¿no? Sí, escuchaba a Caputo el fin de semana en la entrevista donde decía que bueno, a la postre iban a pedir, más desde Nación ahora hablando, una nueva toma de deuda a principios de 2026 para pagar deudas que le dejaron los gobiernos anteriores, que él formaba parte de esos gobiernos que pedían deuda, o sea, acusando a Caputo, pero no permitiendo la toma de deuda de la provincia de Buenos Aires. Es insólito, sí, Caputo es el meme del hombre araña, que todos señalándose, dice, es todo él, claro. Es así, y totalmente, ocultar esto, ¿no? Que encima la provincia es para una toma de deuda que tomó María Eugenia Vidal en dólares, y no sé si había antecedentes antes de que una provincia hubiera tomado deuda en dólares. Entonces venir a horrorizarse ahora porque esta gestión tiene que venir a tapar este bache que ya viene de arrastre, bueno, es un poco loco. Veremos cómo sigue. Yo creo que se va a judicializar. Acá en la legislatura por lo pronto está todo resuelto, no todo, siempre quedan cositas. En la Cámara de Senadores no tenemos las autoridades. Recordemos que las cámaras tienen, aparte de presidentes, vicepresidentes, y esa repartija de cargos también es importante. La Cámara de Senadores, que sesionó en su sesión preparatoria el lunes 8 de diciembre, casi para armar el arbolito. El arbolito, sí. Pero no lo pudieron armar porque no se habían desenroscado las luces todavía. Bueno, sí juraron las nuevas autoridades, le entregaron plaquetas de las que se iban, las nuevas autoridades, no, los nuevos senadores. Por ejemplo, ahí entró de licencia Gabriel Catopodis, va a seguir siendo ministro de Economía, pidió licencia, no va a asumir como senador. Lo propio hizo también Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, que lo destaco porque fue una candidatura testimonial de la Libertad Avanza totalmente solapada y escondida, porque tanto que la han criticado, bueno, finalmente Diego Valenzuela no asume. Y hubo ahí algunos cruces que se empieza también ahí a repicar un poco en la interna, porque para lo que era el nombramiento de las otras autoridades, que son de los otros partidos políticos, pero también del propio, había ahí una mini interna peronista, y bueno, Sergio Berni se terminó enojando porque pidió un pase a cuarto intermedio para tratar el tema de las autoridades. Se votó, no le dieron el cuarto intermedio, pero en esa votación votaron los nuevos, que todavía no habían asumido. Es como que la legislatura bonaerense queda ahí con su propia rosca, con los temas más importantes resueltos. Veremos el año que viene qué pasa. El peronismo va a tener quórum propio en el Senado, pero teniendo en cuenta estas divisiones internas, porque mucho de lo que no se pudo llegar a resolver de las otras vicepresidencias tenía que ver más con fricciones entre la cámpora, el masismo y el kicilofismo. Y bueno, y en la Cámara de Diputados la Libertad Avanza va a tener una primera minoría que bueno, que va a ser difícil que salgan algunas cuestiones, así que es importante que por ahí estos 3 temas que son tan importantes, valga la redundancia, ya hayan sido sancionados antes del 10 de diciembre con este recambio legislativo. Bien, así como a nivel nacional está, no sé, interesante, ¿no? Quizás en cuanto a debate de proyectos, y mucho menos el cruce de Grabois puede ser con Lila Lemoyne, con la rusa Brackman también.
hablando de Lila, en la provincia de Buenos Aires, casi que de los propios, hay que cuidarse. Me tocó charlar con compañeros o colegas de esto y decir, che, ahora va a estar Mayra en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura. Bueno, pero se supone que Mayra Mendoza es alguien del palo, es compañero y que más allá de las pequeñas o grandes diferencias que tengan, debería de acompañar. ¿Qué se espera por el lado de la oposición a Kicillof, por fuera, la oposición de por sí y la oposición dentro que tienen en esa división del peronismo? La oposición oficialista, claro, le digo yo. Pero desde el municipio de Mayra Mendoza la definieron como oposición responsable. Bueno, que ella iba a entrar a la legislatura a ser una oposición responsable. Bueno, cuando Mayra Mendoza juró por los leales de corazón. Antes que ella juró Facundo Tignanielli, quien es el jefe del bloque en diputados, un referente importante de la Cámpora, y bueno, renovó ahí y él juró por los compañeros que no son traidores al partido. Entonces, bueno, creo que son mensajes muy claros para el gobernador en esta disputa que hay entre la Cámpora, el kicilofismo, el masismo un poco jugando en el medio, viendo por ahí para dónde se van a acomodar las fichas. En este momento el discurso del masismo es de unidad, aunque hay una rosquita por ahí en la Cámara de Senadores para ver quién se iba a quedar con la vicepresidencia segunda, primera y segunda. Pero lo que uno puede avisorar es que esta rosca interna del peronismo puede que se resuelva en febrero o marzo, que es hasta donde se pospuso, hasta donde se pospusieron las elecciones en el PJ provincial, que preside Máximo Kirchner. Bueno, ahí, si bien Axel Kicillof ya él remarcó que él no tiene intenciones de estar en la dirigencia del partido, puede poner a alguien de él y mucho, no solamente, no sé si desde la dirigencia, pero lo que se escucha en las bases, bueno, y ustedes tienen mucho más territorio que yo, chicos, ahí en la orga y demás, es basta de la interna, bueno, vayan a una interna en serio, juéguensela y después se apoya al que pierde. Entonces puede que en lo que tenga que ver con la renovación de las autoridades del PJ provincial, que ya en diciembre estaba vencida, por eso es lo que se pospuso hasta febrero o marzo, bueno, por ahí se resuelve un poco de la rosca que es de cara al 2027, ¿no? Con una Mayra Mendoza que seguramente aspira a ser gobernadora de la provincia, un Axel Kicillof que ya blanqueó sus intenciones de ser presidente, con un frente amplio, que es a lo que está convocando Axel Kicillof, al diálogo, a todas las partes. Ahí también marcó postura el otro día Máximo Kirchner en una charla que dio en la UBA, creo que era de Derechos Humanos, cuando dijo, algunos hablan de hablar con todos, yo creo que eso es no hablarle a nadie, y en una postura que es de hablarle a los propios. Esto por ahí ya para ir cerrando, porque si no vamos a marear a la gente, pero creo que es la primera vez que se ve una diferencia estratégica real en la interna que nadie entendía, que parecía solo una puja de poder. Bueno, tenemos un kicilofismo que está diciendo, che, del otro lado está Milei, no sé si vieron que hizo Australia, del otro lado está el rey de la noche, vamos a unirnos todos los que nos sentimos afectados contra él, y vamos a abrir el diálogo, y por otro lado lo tenemos a Máximo Kirchner diciendo, no, le vamos a hablar a los propios, nos quedamos en nuestro núcleo del peronismo por ahí más duro, y nuestra apuesta es hacernos fuerte en nuestro propio núcleo. Bueno, bienvenido sea una diferencia estratégica que permite entender un poco a dónde apunta cada mirada del peronismo, ¿no? Bien, no tenía esta declaración de Mendoza diciendo, bueno, una oposición responsable, pero oposición al fin. Pensé que era más de acompañamiento. Veremos cómo se da los próximos años en la legislatura bonaerense. Gabriela Edith, te agradecemos muchísimo por este contacto y la seguiremos en cualquier momento. Un placer, chicos. Muchas gracias a ustedes por contactarme. Vio cuando le dijimos al comienzo de la nota que era la que más sabía de lo que pasaba en la legislatura bonaerense. Tiene todos los datos. Sabe. Abrazo grande. Sabe, y además me doy cuenta que los programas de la tarde, por otro lado de lo que pasa en la legislatura. Tenemos que tener esto todos los días. Por favor.